Buenos días, mi nombre es Tiziano Cortalesis, soy un ingresante de la Universidad Tecnológica Nacional, más bien conocida como UTN. En este video voy a explicar el mapa conceptual que se nos dio como consigna sobre la reforma universitaria de 1918. Este tema es interesante e importante de hablar porque sentó las bases de un modelo actual de universidad pública y gratuita, la cual en ese entonces nunca se había planteado y no había existido. Para entender los motivos de esta reforma y su proceso, también se debe entender el estado actual del mundo y del país en ese entonces, previamente a la reforma. Como afuera del mundo, en todo el mundo, estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial, la cual empezó en 1914 y terminó en el 18. Este acontecimiento trajo consigo una cantidad enorme de inmigrantes que fueron a parar a Argentina, los cuales trajeron ideologías europeas a este país, comenzando a debatirse bien el modelo actual del país, tanto de gobierno como ideologías. En 1911, en México, ocurría una reforma agraria, la cual su principal objetivo era repartir las tierras a los campesinos para darles una posesión legal de un espacio donde se puedan organizar alimentariamente y tengan una autonomía en cuanto a este aspecto. Ya más cerca a la revolución, a la reforma universitaria, en 1918 también ocurría la Revolución Rusa, la cual concluyó con la caída del zarismo y trajo consigo el primer país socialista en el mundo. Dentro del país ocurría el inicio, en 1912, de la Ley Sáenz Peña, la cual transformaba el voto público y cantado a uno secreto y obligatorio y mundial, en ciertas comillas, ya que al principio tan solamente podían votar los hombres. Esto fue así, esta ley se promulgó justamente porque habían muchas manipulaciones en cuanto a los resultados de los votos, tanto amenazas como ciertos chantajes. También estuvo la Federación Obrera Regional Argentina, más bien conocida como FORA, y su primera huelga general. Esta federación promulgaba un comunismo anárquico, una idea de un comunismo anárquico, el cual se centraba en la abolición del Estado y la propiedad privada. En 1916 empezó el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el cual fue un principal apoyo en el modelo reformista que se tienen los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Los motivos los cuales llevaban a una reforma por parte de los estudiantes era más sobre una crítica al modelo actual de universidad, en aspectos como la autoridad, la cual era de una sola persona, en este caso un rector, que era elegido por poder económico o por una influencia religiosa, cosa que este modelo de autoridad incumplía la ley Avellaneda de 1885, que le daba una forma parcial de autonomía a las universidades, permitiendo la elección de las autoridades. Esto justamente por el rector tirano no era posible, ya que no estaba a favor de una reforma, de un modelo reformista. También se criticaba el método de enseñanza, el cual se regía por un dogmatismo docente que en palabras simples sería como la palabra del docente era la ley. El docente no podía equivocarse, generando así una inexistencia de error de conocimiento. No se podía debatir en si el docente tenía razón o no. El docente tenía razón directamente, no se podía debatir eso. Otro motivo también fue el ingreso a las universidades, las cuales no eran públicas en ese entonces, era más visto como un lujo, que tan solo accedían la clase élite,
gente con mucho poder económico. Y un motivo importante, más que nada fue lo que culminó el enojo de los estudiantes, fue el cierre del internado de clínicas, que funcionaba como lugar de estudio y una residencia para los estudiantes de la universidad. No se sabe muy bien el motivo del cierre porque nunca lo dieron, pero se consideró como una injusticia por parte del rector, que él fue el que tomó la decisión. Esto despertó un enojo en los estudiantes, en donde dio un comienzo a huelgas generales en la universidad. Los estudiantes defendían un modelo de universidad pública y libre y gratuita. En este modelo lo que se defendía eran ciertas características, como por ejemplo una autonomía, en donde la comunidad universitaria elige y administra los recursos dados por el presupuesto nacional. También se pedía una asistencia libre, ya que en ese entonces se comenzaba a aumentar mucho la exigencia en la asistencia, y esta también era de carácter obligatorio. También se promovía un gobierno tripartito, el cual estaba dirigido y básicamente querían que el gobierno fuera ejercido por tres partes: los docentes, los estudiantes y los graduados. En cuanto a la enseñanza, también se pedía una libertad de cátedra. Esto quiere decir en un método de enseñanza más libre y no fuertemente influenciado bajo algún método religioso, y también de que se borre esa inexistencia de error de conocimiento, de que también se promueva el debate de que si la enseñanza es correcta o no. Otro factor también en cuanto a la enseñanza que se pedía era la periodicidad, que duraba 7 años y que el docente tenía una duración de trabajo de 7 años. Después eso se podía reformar o mantener, depende de la decisión de los estudiantes. Estos reclamos y esta reforma trajo consigo un cambio masivo en el modelo de universidad actual en la actualidad. Como se ve claramente, el modelo antiguo antes estaba fuertemente influenciado por la política y en este caso también la religión, lo cual ahora ya no es algo cierto, porque ahora mismo se tiene una autonomía universitaria y la educación es laica, es decir, no está influenciada religiosamente. También pasamos de una jerarquía autoritaria compuesta por una sola persona, que en este caso es el rector, a un cogobierno menos tirano. También la enseñanza, que estaba restringida por la libertad de pensamiento y la religión, pasó a ser una enseñanza mucho más libre. En pocas palabras, el motivo principal del por qué se quería reformar la Universidad de Córdoba era para transformar el estudio, que antes se consideraba un lujo, a transformarlo a un derecho civil de las personas. Este gran punto en cuanto al derecho de estudiar creó a la Universidad Obrera Nacional, actualmente conocida como UTN. Esta universidad defendía una concientización de la clase obrera, tanto en el método de trabajo como los propios derechos de esta clase social, una libertad de acceso y gratuidad de estudios superiores, que en ese entonces, a pesar de que la reforma buscaba una gratuidad, no se logró hasta años más adelante, en 1949, con la creación de esta universidad. Y también esta defendía un método de enseñanza tanto teórico como práctico en talleres o fábricas.
Su motivo de su creación, se ve dado por la época actual de ese entonces, que fue en 1949. Fue la creación de la Universidad Obrera Nacional, pero antes de eso ocurrió la crisis del 30, mejor conocida como la Gran Depresión. Esta fue una caída de la bolsa de Nueva York, provocando así un derrumbe en todos los inversores. Justamente salían de los inversores salían del banco, generando una crisis con muchas consecuencias por parte de la clase trabajadora. En este entonces, la Argentina pasó de un modelo agroexportador a un modelo de sustitución de importaciones, el cual fue un proceso en donde la Argentina se comenzó a industrializar, aumentando el desarrollo de industrias locales para producir bienes que luego van a ser importados, más que tan solo materias primas. También esto generó una demanda de estudios superiores por parte de obreros, ya que con esta industrialización se pedía una clase trabajadora mucho más competente y con más conocimiento. De esta manera se generaron escuelas técnicas o escuelas fábricas, las cuales una vez terminado esa escuela ya tenías un trabajo y podías trabajar. Lo que pasa es que justamente esos trabajadores demandaban un estudio superior, querían seguir estudiando, por lo cual terminaron creando después, en el año 1949, la Universidad Obrera Nacional. Y otro motivo muy importante fue la llegada del peronismo a la Argentina, la cual promovía una gran libertad de acceso y gratuidad a ciertos derechos o ciertos lugares, como puede ser, por ejemplo, el estudio. Todo esto duró unos cuantos años. En 1953, justamente años después de la creación de la Universidad Obrera, fue cuando comenzó a ser gratuita, hasta que llegó el 1955, cual fue un golpe de Estado cuyos protagonistas fueron el ejército militar, la fuerza aérea y la marina de la Argentina de esa época. Este golpe de Estado estaba apoyado por la oposición del gobierno de Perón y la Iglesia. El objetivo principal de este golpe de Estado era erradicar por completo toda obra producto del gobierno de Perón en ese entonces, lo cual justamente fue la Universidad Obrera Nacional. Se buscó destruirla. Y ahí fue cuando la Universidad Obrera Nacional se transformó, para evitar su destrucción, a la Universidad Tecnológica Nacional, que en este caso es la UTN. Este golpe de Estado tuvo consecuencias graves en la universidad. Una de ellas justamente es la eliminación de la gratuidad, más que nada por una idea de monopolizar las universidades otra vez para que el gobierno gane ganancias. También volvió la influencia religiosa, que tanto se luchó para evitar para sacarla de las universidades, ya que se comenzaron a crear universidades católicas. Y otra vez volvió la restricción de acceso, ya que justamente ahora mismo, de vuelta a las universidades, comenzaron a hacer un semilujo, ya que las clases bajas no podían darse el derecho, no podían ejercer su derecho de estudiar, de tener estudios superiores. Esto justamente porque se comenzaron a privatizar de vuelta las universidades. Esto, como en pocas palabras, se puede explicar como que se incumplió la reforma universitaria de 1918. Se volvió al modelo anterior a esa reforma. Lo cual es bastante irónico porque los civiles que apoyaron el golpe de Estado en ese entonces y la derrocación de Perón
eran los reformistas que apoyaban la reforma universitaria. Más adelante, después de este golpe de Estado, ocurrieron varios sucesos más que llevaron justamente al modelo antiguo de las universidades, antiguo a la reforma, hasta que luego se volvió a pensar mejor en la gratuidad y el libre acceso a las personas a un estudio. Esto es importante de saber porque justamente es un antes y un después en la historia, tanto no tan solo del país, sino del mundo. Porque estas reformas, estas huelgas, hicieron que después tuvieran consecuencias en el mundo, como puede ser por ejemplo Francia, que también comenzó a usar este modelo gratuito y público de las universidades. Con esto concluye el video. Espero que haya explicado bastante bien las cosas y espero con ansias la nota que voy a recibir en cuanto a este video. Muchas gracias por ver.